Bien, trabajamos entonces en la primera parte del encuentro de hoy en eh, caracterizar los datos textuales como un origen de datos complejo, pero sumamente rico para la generación de modelos que puedan interpretar, entender, replicar y generar conocimiento. Luego trabajamos en una primera caracterización de las estrategias clásicas de representación del texto, como dijimos que una representación, una estrategia de representación de texto en términos de procesamiento del lenguaje natural comprende la transformación de ese texto no estructurado a un enfoque, a un esquema estructurado en el cual podamos, a partir de representaciones numéricas, eh, materializar ese texto, ¿sí? En un espacio, transformándolo de un espacio no estructurado a un espacio estructurado. Las primeras estrategias de representación son las dos que vimos, ampliamente utilizadas hasta el día de hoy. Eso quiero dejar en claro, no es una clase de historia, sino que básicamente son estrategias. Escucho algún retorno. ¿Sí? Quizás. Sí, por favor, yo más que nada cuesta un montón. Le decía que no es una clase de historia, sino que son estrategias tradicionales, pero ampliamente utilizadas. De hecho, eh, tenemos algunos, que después lo puedo subir, algunas contribuciones en las cuales entregamos un modelo de clasificación con estrategias tradicionales y estrategias más modernas, como un embedding genérico más redes neuronales STM, y performan mejor las estrategias tradicionales. Es decir, no una clasificación, sino una caracterización en el tiempo, ¿sí? Es decir, son todas estrategias alternativas y válidas que funcionarán mejor o peor de acuerdo al contexto y a las capacidades computacionales que tenemos a disposición a la hora de modelar un problema, pero que son todas válidas y que no hay una mejor que la otra. ¿Sí? Eso es importante entender. Entonces, trabajamos en bolsa de palabras o modelo vectorial de Peter Salton, año 75, el enriquecimiento de esta estrategia de representación de la mano de TF-IDF, ¿sí? Como una estrategia posterior que no tiene un hito tan marcado de nacimiento, pero hay trabajos del año 82 que complementan estas dos estrategias de ponderación. Perdón, la estrategia de representación con la de ponderación. TF-IDF viene de la disciplina Information Retrieval o recuperación de información, ¿sí? Y luego se empezó a utilizar para el procesamiento del lenguaje natural. Y ahora vamos a trabajar ya que tenemos nuestro formato tabular estructurado, en técnicas de preprocesamiento propias para datos textuales, ¿sí? Es decir, sabemos que cualquier proyecto basado en datos insume cerca del 60, 70, 80% de recursos en la etapa de preprocesamiento, y somos testigos a partir de sufrirlo de que eso es así, es decir, la etapa de preprocesamiento de datos insume más costos y recursos que la de modelado propiamente dicho en general. En ciencia de datos eso es así, por lo menos empíricamente puedo afirmarlo. Y en texto no es muy diferente. ¿Sí? Entonces vamos a abordar algunas estrategias de preprocesamiento de datos textuales. Vamos a ver en qué consiste y para qué desarrollamos preprocesamiento de datos textuales. No me quedó mal esta parte. Y vamos a desarrollar un proceso de preprocesamiento con algunas de las principales o de las tareas más aceptadas, ¿sí? Que vamos a pasar ahora a conceptualizar y luego a implementar. Y también hay una notebook con cómo se implementa cada una de estas estrategias de preprocesamiento. Bien, como siempre, el preprocesamiento es un paso fundamental, ¿sí? Para el análisis de datos en contextos de procesamiento del lenguaje natural no difiere de esta situación.
Y en general, el preprocesamiento, en contextos de análisis textual, está relacionado, ¿sí?, con tratar de tender a normalizar la forma de representación de los atributos con respecto a la esencia que intentan modelar. Es decir, y lo vimos en el ejemplo en la notebook, para la representación del texto de los modelos computacionales, por ejemplo, una palabra con mayúscula y la misma palabra con minúscula representan dos columnas o características diferentes, pero claramente desde el punto de vista de la representación de la esencia de un documento, atienden al mismo significado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, una palabra con tilde o sin tilde representa de alguna manera dos formas, ¿sí?, de plasmar lo mismo, o una palabra con un tipo, un problema de tipeo, ¿sí?, lo mismo, vamos a intentar estandarizar la forma de representar determinados significados en el texto. Eso es lo que vamos a hacer cuando trabajemos con preprocesamiento. Otras, vamos a ver estrategias de las más sencillas a las más complejas. Las primeras tienen que ver con normalizar la esencia que intenta transmitir cada una de esas características. Luego vamos a trabajar en alguna, ¿sí?, asociada a la desambiguación del significado, etiquetando un poco lo adelantaba Ángela hoy, con una pregunta, el rol de cada palabra en una frase, y de esta manera vamos a tratar de evidenciar el significado según el contexto, con algunas limitaciones, pero bueno, básicamente el proceso del pipeline que vamos a seguir con alguna técnica más es el que sigue. Imagínense este texto inicial, una primera estrategia de normalización del texto de preprocesamiento podría ser la normalización en términos de, por ejemplo, las mayúsculas, ¿sí? Una cuestión que se utiliza mucho en el procesamiento del lenguaje tiene que ver con la normalización en términos de mayúscula y minúscula, o de tilde y no tilde, de símbolos, ¿sí?, de puntuación, tratar de eliminarlos. Obviamente hay diferentes áreas en las cuales esto puede no ser deseable. Por ejemplo, cuando trabajamos con el reconocimiento de entidades nombradas, en donde queremos identificar qué cosa es una persona, qué cosa es una capital, qué cosa es una marca, no es una buena estrategia de preprocesamiento, pero nosotros la vamos a plantear en términos de las estrategias posibles y luego, de acuerdo al problema, tendremos que seleccionar cuáles son las estrategias de preprocesamiento que vamos a utilizar. De la misma manera que hacemos con el análisis estadístico con datos más convencionales. Una segunda tarea tiene que ver con la tokenización. Dijimos que un token era la unidad atómica con la cual se representaba un documento. En general, el mapeo más directo tiene que ver con un token, una palabra, como vemos acá, es decir, una secuencia de texto se transforma, de acuerdo al modelo vectorial, en un vector, ¿sí?, de tokens o palabras que representan ese documento. Fíjense, este documento va cambiando morfológicamente desde una secuencia a una representación más vectorial. Otra cuestión que es deseable aplicar, ¿sí?, por lo que vimos de la ley de Zipf, por lo que vimos de TF-IDF, es la eliminación de palabras vacías. Fíjense cómo esa frase va siendo cada vez más confusa en términos de nuestra concepción del lenguaje y va siendo cada vez más entendible para un modelo, ¿sí? Es como un proceso inverso. Otra de las cuestiones que también vamos a evaluar es cómo llevar las palabras a una raíz común, ya sea a partir de lo que se denomina stemming o lematización. Son dos estrategias, una más elegante que la otra, pero que tienen que ver con representar las palabras que tienen significados similares de la misma manera. Por ejemplo, ¿eh? La palabra alumno, alumnado, alumna y alumnos, ¿sí?, son cuatro columnas diferentes en términos de nuestro modelo vectorial. Estas técnicas intentan llevar esas cuatro palabras, si bien en un modelo vectorial raso son cuatro columnas distintas, a una única raíz, ¿sí?, en la cual
representen una misma característica y de esta manera poder relacionar los documentos que tienen alguna de las palabras porque sabemos que tienen significados idénticos o muy parecidos. Fíjense, en este caso, acá se aplica stemming para universidad, se corta, o podría, tomando esta raíz, podemos tomar tanto universidad como universidades, como otras palabras que tienen significados similares, y en este caso se aplica lematización, que donde llevamos la palabra a una raíz, ¿sí? Infinitiva. Y acá lo que estamos haciendo, ya lo vamos a ver con mayor nivel de detalle, pero para que les quede la idea, lo que hacemos es llevarlo a un tiempo verbal infinitivo, y de esta manera todos los tiempos verbales de la palabra va o vuelve van a estar representados a partir del mismo feature o atributo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a intentar es normalizar el significado de un término, ¿sí? Para tratar de captar esencias o relaciones entre documentos. ¿Mm? Claro, ustedes dirán, esto no es sin pérdida de información. No, no es sin pérdida de información, es decir, cada transformación que aplicamos modifica el texto y genera a partir de ese modelado una pérdida de algún atributo. No obstante, siempre que modelamos, y eso lo tienen muy claro, de alguna manera estamos simplificando una situación, ¿sí? Y en este caso no es tampoco diferente, ¿sí? Entonces, en términos del texto, procesar o preprocesar un texto tiene que ver con asegurar que los términos que significan lo mismo se representen de la misma forma e intentar que aquellos términos que, si bien se representan de la misma forma, pero significan cosas distintas, puedan ser diferenciables en el marco del texto. Es decir, normalizar y desambiguar. Esos son los dos objetivos fundamentales del preprocesamiento en el texto. Y algunas de las principales tareas son las que planteamos a continuación. Este es un esquema, si bien muy sencillo, muy claro, y de algunas de las tareas que se pueden aplicar en el texto, las principales. Las vamos a abordar todas a estas, ¿sí? Para partir de un texto raw o crudo a un texto limpio, ¿sí? Estructurado, pasible de ser modelado a partir de una técnica de aprendizaje automático, una técnica estadística. ¿Sí? ¿Se entiende la esencia del preprocesamiento? Ahora lo que vamos a hacer es ir abordando cada una de las técnicas de a una, ir entendiéndolas, cómo funcionan y cuál es el objetivo, pero a grandes rasgos, conceptualmente, el preprocesamiento tiene que ver con normalizar, es decir, representar de la misma forma aquellos tokens que tienen un significado común, y desambiguar, es decir, diferenciar aquellas tokens que, si bien se representan de manera idéntica, significan cosas distintas. Por ejemplo, banco, que vimos banco como asiento, banco de peces, banco como institución financiera. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos todos eh, claros hasta ahí? Sí. Bien. Esto un poco lo dijimos. Representar características importantes del texto, normalizar y manejar la ambigüedad. Una primera cuestión que abordamos es la tokenización. Es decir, cuando tokenizamos, el proceso de tokenizar tiene que ver con dividir el texto en unidades más pequeñas denominadas tokens. Por ahora veníamos haciendo un mapeo de token palabra, pero un token puede ser una palabra, una subpalabra o un conjunto de caracteres, ¿sí? Y es el primer paso, un paso fundamental en el procesamiento de datos textuales. Ahí vemos una estrategia de tokenización básica, en donde la secuencia se convierte en 3 tokens, y acá tenemos algunas variantes, ¿sí? Vemos enegramas de palabras, un unigrama de palabras es cada palabra es una característica, bigramas de palabras, en donde vamos tomando las palabras de a dos, ¿sí? Fíjense que hay un solapamiento en los términos, y vamos corriendo la ventana es como una ventana deslizante de a uno, y podemos incluso aplicar trigramas de palabras, y así cuanto nos sirva
para representar o modelar nuestro problema. Yo conozco hasta trigramas de palabras, en general perdemos mucha capacidad de entender el texto si tomamos las palabras de más de a dos o de a tres. En general, lo que se aplica cuando trabajamos con bigrama de palabras es unibigrama de palabras, es decir, le decimos al vectorizador que represente cada palabra como una columna y además los pares de palabras como otras columnas, es decir, duplicamos o hasta triplicamos la dimensionalidad en pos de querer identificar aquellas palabras compuestas, inteligencia artificial, Nueva York, son palabras que son tradicionalmente utilizadas como ejemplo de aquellos significados que pueden capturar los bigramas de palabras, ¿sí? Otra cosa que, si bien atenta contra el entendimiento, boleto estudiantil, ¿sí? Tal cual. Otra cuestión que atenta, si bien atenta contra el entendimiento nuestro de los modelos o de la representación del texto, tiene que ver y que se utiliza mucho, son los enegramas de caracteres, en donde tomamos los caracteres de subconjuntos, ¿sí? Está demostrado que para el lenguaje inglés, en algunas tareas de clasificación de textos, los bigramas de caracteres funcionan mejor que los unigramas de palabras, ¿sí? Más allá de que las columnas se transforman en algo que no entendemos muy bien, al modelo le sirve para captar algunas relaciones en el texto, ¿sí? Así que eso resulta contraintuitivo, pero muy valioso como estrategia de representación. Cuando hay dos palabras, lo que hace, por ejemplo, un trigrama de caracteres, va a tomar la última letra de la primera palabra, el espacio, y la primera letra de la segunda palabra, ¿sí? Es decir, no prescinde de los espacios la transformación de enegrama de caracteres. Eso es importante tener en cuenta. También hay una cuestión que puede parecernos contraintuitiva. Eh, Alguna cuestión, esto es importante, si bien interna o para nosotros puede ser intuitivamente claro, no es trivial definir una función de programación que sea capaz de tokenizar el texto, porque pensemos, bueno, una regla simple podría ser tomar los espacios en blanco, en un diagrama de palabras, tomar los espacios en blanco como separación, ¿sí? De los distintos tokens de un documento. Ahora bien, ¿qué pasa con los espacios? ¿Qué pasa con los tabs? ¿Qué pasa con los saltos de línea? ¿Qué pasa cuando una persona pone una palabra punto y empieza la otra palabra sin poner espacio? El tokenizador lo va a tomar todo como si fuera un único token. ¿Qué pasa cuando utilizamos diferentes separadores? ¿Qué hacemos con eso? Cuando eliminamos los separadores perdemos datos como por ejemplo la hora, perdemos la fecha, es decir, es muy complejo, ¿sí? Y es una decisión no trivial cuando vamos a modelar un problema de análisis de texto, pensar la mejor forma de tokenizar nuestro texto. Esa decisión tiene que ver con entender el corpus de documentos que vamos a procesar y con entender el objetivo de análisis textual que vamos a afrontar, ¿sí? Pero si tienen problemas asociados a la tokenización de texto, hay un montón. ¿Qué pasa con las abreviaciones? ¿Qué pasa con el número de teléfono, con los guiones, con los hashtags? ¿Sí? Problemas como por ejemplo el sarcasmo y la ironía, ¿sí? Pueden ser sorteados por los modelos computacionales gracias a, por ejemplo, los emoticones, ¿sí? Es decir, los emoticones, ¿sí? Más allá de que incorporan un espacio más en la complejidad del procesamiento del texto, permiten a los modelos computacionales empezar a entender algunas cuestiones vinculadas a la ironía y el sarcasmo, sobre todo en redes sociales como X, en donde el sarcasmo y la ironía están a la orden del día, ¿no es cierto? Bueno, otra cuestión, una vez que tokenizamos es empezar a trabajar con stopwords, ¿sí? Acá hay una cuestión, y es importante. Si vamos a tokenizar y vamos a llevarlo a un unigrama de palabras, podremos modificar o aplicar el borrado de palabras vacías, esas palabras que si bien son muy frecuentes, no son importantes. Luego la tokenización, si vamos a trabajar en un enegrama de caracteres, tendremos que ver si queremos eliminar las palabras vacías o queremos dejarlas como parte del modelado de tokens, ¿sí? Todas esas son todas decisiones que vamos a ir tomando y que hacen todavía más engorroso nuestro problema
de caracterización o de análisis del texto. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un profiling de autores, en donde queremos identificar los tipos de autores o de escritores a partir de la riqueza lingüística, bueno, hay cosas que que van a ser muy distintas respecto a si queremos, por ejemplo, clasificar los tipos de trámites a partir de consultas a una universidad. ¿Sí? Es decir, de acuerdo a la problemática que vamos a trabajar, y estas problemáticas son súper amplias, van a ser las decisiones que queremos tomar. Como les comentaba en la primera parte del encuentro de hoy, si bien hay librerías que proveen diccionarios específicos para cada idioma con stopwords, hay stopwords para el español, para el inglés, para el chino, para todos los idiomas, o incluso, como también vimos con bastante profundidad, podemos aplicar algunas normalizaciones de IDF para desestimar esas palabras vacías. ¿Mm? Otra cuestión con la cual vamos a trabajar, asociada a la normalización y a la unificación de la manera en la cual se representa una idea, tiene que ver con la normalización del texto. Y esto es llevar diferentes variaciones de los tokens a una forma común. Fíjense, acá tenemos 4, y podrían ser todavía más, formas de decir exactamente lo mismo de acuerdo al uso de mayúsculas y minúsculas. Normalizar el texto en esta situación tiene que ver con representar estas 4 formas de decir lo mismo de una única manera, ¿sí? Y eso amerita y requiere estrategias bastante amplias y complejas. Si bien parece una cuestión trivial, el hecho de pasar toda minúscula no podría, quizás en este caso podría no ser una buena idea. Por ejemplo, fíjense, Londres se le deja la mayúscula porque es una ciudad, y eso no es tan sencillo de implementar en un modelo o en un modelado de texto. ¿Mm? No hay una única regla, tiene que ver, como les decía, el objetivo de análisis textual, y en algunos casos hay que tener cuidado de perder o no esta información. Cuando trabajemos con pipeline de procesamiento o preprocesamiento del texto, siempre es importante guardar resultados intermedios, y esa es otra cuestión como una buena práctica. Otra forma de normalizar el significado del texto tiene que ver con el stemming y la lematización. Son 2 técnicas distintas, una más de fuerza bruta que la otra, ¿sí? Tienen que ver básicamente con representar palabras eh, que se escriben diferente con un mismo significado de la misma manera. Y esto mejora, según Manning, que es uno de los principales autores de Information Recuperación de Información, la capacidad de los modelos para identificar patrones. ¿Sí? El stemming tiene que ver con el proceso de cortar, ¿sí? Una palabra de acuerdo a una misma raíz. Fíjense, no hay transformación de la palabra, sino que lo que hay es eliminación, ¿sí? O poda de la palabra para llevar una regla, lo cual a veces transforma el token en un token sin un significado semántico, ¿sí? En cambio, la lematización, ¿sí? Es mucho más compleja de modelar, tiene que ver con reglas lingüísticas que hacen que lo que hace en definitiva es llevar cada palabra a una raíz común, ¿sí? Llevan la palabra, la transforman de una palabra entendible a otra palabra con un significado semántico. Obviamente acá hay diccionarios eh, asociados a algunas librerías que tienen modeladas las transformaciones para cada secuencia de texto. Fíjense lo complejo que es modelar un lematizador. Es decir, tenemos que tener, no hay otra, una forma de transformación para cada eh, secuencia de entrada en una secuencia de salida. ¿Sí? Y eso es muy costoso, ¿sí? El hecho de generar omisiones o que haya omisiones lleva a eh, no transformar una palabra de manera ideal. ¿Sí? Es muy, muy compleja esa transformación. Por suerte, hay librerías que la implementan para algunos de los principales idiomas. No todos los idiomas tienen estas cuestiones. Acá vemos para la misma palabra, fíjense cómo el stemming recorta, ¿sí? A algo que no tiene significado, y la lematización lleva a una raíz común. ¿Sí? Otra de las tareas
Hasta acá, en general, contribuimos a la normalización del texto, es decir, a representar de la misma forma aquellas cosas que tienen un significado común. El post-tagging o etiquetado de palabras va en el sentido contrario, es quizás la única técnica de preprocesamiento para estrategias de representación tradicionales que busca desambiguar, ¿sí? Básicamente lo que hace es incorporar a cada palabra del documento el rol que juega en el contexto de esa sentencia. Y también son librerías que operan a través de patrones y reglas lingüísticas, como las que vimos, por ejemplo, en la primaria, cuando teníamos las frases y nuestra maestra nos separaba en sustantivo, en predicado, y en sujeto y todas esas cuestiones. Y también son librerías súper complejas que lo que hacen es incorporar, ¿sí?, el rol que juega cada palabra en una oración. Por ejemplo, ¿sí?, para la palabra banco, si yo dijera yo banco a Messi o yo me siento en el banco, podríamos, a partir del etiquetado de palabras, desambiguar, ¿sí?, la acepción o el significado de banco, dado que en uno opera como un verbo y en el otro opera como un objeto o un sustantivo, ¿sí? Esa es un poco la idea atrás del post-tagging. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ya terminamos con lo conceptual, probablemente terminamos unos minutos antes de las 21. Pero vamos bien hasta acá, ¿hay alguna duda? Bien. Bien, acá lo que compartimos, genial, es también una notebook que está en el aula virtual, ¿sí? Tienen cada una de las notebooks que utilizamos, las pueden descargar, es de libre disponibilidad, obviamente, en donde implementamos todas estas tareas de preprocesamiento, ¿sí? Vamos a partir, en este caso, también del texto en lenguaje natural. Es decir, todo lo que hicimos antes todavía no lo vamos a hacer, pero acá sí, cuando lleguemos, ¿sí?, al final de esta notebook, nos vamos a descargar este data test preparado, ¿sí?, y el data train preparado a partir de columnas, porque luego, más adelante, vamos a aplicar modelos de aprendizaje automático, van a ver que van a andar bastante bien a partir de estas estrategias de preprocesamiento, ¿sí? Así les voy contando cómo vamos a ir explotando cada uno de los nodos de un proceso de análisis textual, ¿sí?, con la generación de conocimiento a partir de un modelo de aprendizaje automático estadístico. Bien, volvemos a cargar el dataset en lo que se denomina en Python un data frame, ¿sí?, la librería Pandas. Un data frame tiene la misma acepción que en R, ¿sí?, tienen lógicas muy similares, idénticas diría yo. Es una estructura de datos súper versátil, súper completa y que nos va a permitir trabajar con nuestras tablas. Tiene una lógica idéntica a la de R. De hecho, si alguno no trabaja con Python y sí con R, podría tratar de aplicar las mismas operaciones en R. Trabajamos también con R en el laboratorio para algunas de estas estrategias. Sinceramente, no es una cuestión partidaria. En el último tiempo hay un avance de Python respecto a R. Hace un tiempo eh, eran prácticamente competidoras. Hoy, por lo menos en los contextos en los cuales yo trabajo, Python se utiliza bastante más que R para por lo menos para estas cuestiones. No obstante, R tiene una librería, una batería de librerías súper amplia y robusta para todo este tratamiento de datos textuales, así que podríamos, si a alguien le interesa, puedo tratar de hacer el esfuerzo de pasarlo a R también. Bueno, acá cargamos el data frame y vamos a trabajar una librería la librería NLTK, que básicamente significa Natural Language Toolkit, de herramientas, ¿sí? Fíjense, descargamos una lista de palabras vacías, ¿sí? Acá tomamos la primera consulta, lo que vamos a hacer es, para que lo entiendan, primero aplicar todas las técnicas a una consulta, así lo ven bien pragmático. Fíjense, ¿no? Los chicos, 2000 metros, ¿cómo hace un modelo de computación? Un modelo para interpretar que 2000 m son 2000 metros, es decir, es muy compleja la tarea para procesar automáticamente.
Lo primero que hacemos es normalizar el texto. Fíjense, removemos la puntuación y pasamos a minúscula, ¿sí? De esta manera, fíjense cómo empezamos a trabajar con pasar a minúscula. En este caso dejamos todavía los tildes, ¿sí? Pero, bueno, en este caso no había mayúsculas, con lo cual queda igual, ¿sí? Tampoco había puntuación. Los chicos es muy difícil cómo escriben. Y eso es importante, el análisis que me deja en evidencia esta situación. El análisis textual, las estrategias de preprocesamiento que vamos a aplicar no son agnósticas del contexto de texto con el cual vamos a trabajar. Es decir, aplicar técnicas de preprocesamiento de texto sobre papers o sobre consultas escritas a estudiantes de 18, 19, 20 años es muy distinto. Es decir, en general en contribuciones científicas no hay faltas de ortografía, no hay tipos, hay un texto mucho más claro y una forma de expresarse más clara y académica. En este tipo de consultas estamos en un contexto mucho más complejo en el cual quisiera poder ser escrito con Q o con K, como vimos antes, ¿sí? Bien, acá lo que mostramos es cómo aplicar a partir de n-grams de NLTK, transformamos a unigramas de palabras, transformamos a trigramas de caracteres, transformamos a cuatrigramas de caracteres, ¿sí? Fíjense cómo vamos aplicando las diferentes estrategias de tokenización. De stopwords, que es esta lista que descargamos, ¿sí? De NLTK, aquí lo pasamos a una lista, ¿sí? Y set luego lo pasa a un conjunto. Acá lo que guardamos es una lista de todas las palabras vacías y lo que decimos es, para cada palabra, si esa palabra está en la lista de palabras vacías, la elimino. ¿Eh? Si no está, la dejo. Eso es lo que hacemos. Y fíjense cómo va cambiando el texto, ¿sí? Desde, a ver si puedo achicarlo un poco, saber por qué no está, fíjense que ya se elimina eso, la palabra no está, lo cual podría ser riesgoso de acuerdo si por ejemplo queremos hacer una detección de polaridad en textos, quizás sacar la palabra no es una buena idea. Y así, fíjense, a más de la, son todas palabras que van desapareciendo a partir de la eliminación de palabras vacías. Otra cosa que se utiliza mucho, por ejemplo, podríamos decir, bueno, a la lista stopword yo podría decir stopword es.append, gracias, y agregar palabras que sé que en mi contexto, si bien no van a estar como palabras vacías, en cualquier lista de palabras vacías, en mi contexto sí son palabras vacías. ¿Sí? Eso es algo que se utiliza mucho. ¿Sí? Luego, Snowball es de los pocos eh, estemizadores, si se me permite la castellanización. Fíjense que el stemming y la lematización tienen que ver con un idioma en particular, es decir, tenemos que modelar el stemming para cual lenguaje que vayamos a trabajar, ¿sí? No para todos los idiomas está. Y acá fíjense cómo aplico a todas las palabras, ¿sí? Este steamer, ¿sí? Que las empieza a romper en términos de lo que yo entiendo como ser humano, ¿sí? Y luego acá lo que tenemos es, juntamos esto en una nueva secuencia. Otra posibilidad, otra técnica que vimos es la de lematización, mucho más rica, ¿sí? En términos de que lo lleva a una raíz común, pero que tiene un significado semántico. Fíjense cómo a las distintas palabras las lleva a una forma común. En este caso, la única palabra que interfiere, la única palabra que interviene, perdón, son quería y puedo, por lo que veo acá. Las otras las deja de la misma manera, ¿sí? Y otra de las estrategias que implementa NLP, ¿sí? Esta es el objeto NLP, la librería Space, que es una librería también súper robusta en términos de procesamiento del lenguaje natural, es el post-tagging, ¿sí? Para cada palabra me dice cuál es el rol que opera en esa frase, ¿sí? Fíjense, verbo auxiliar, nombre, ¿sí? Adjetivo,
¿sí? Puede tener, y no va a estar exento de errores esto. En general lo que se hace luego es em, reemplazar la palabra por la palabra guión bajo el rol en esa oración. Y de esa manera desambiguamos el rol de la palabra en esa sentencia. ¿Eh? Bien, ahora lo que vamos a hacer es preprocesamos y aplicamos vectorización, ¿sí? Es decir, lo que vimos en la otra más lo que vimos en esta. Lo hacemos con TF-IDF, preprocesamos el texto con algunas de las cosas que vimos. Fíjense cómo queda el texto y luego vectorizamos. Y esa vectorización lo que vamos a hacer es almacenarla, ¿sí? En una matriz y luego esa matriz o data frame lo vamos a guardar en un CSV. ¿Para qué? Para seguir trabajando dentro de dos clases en el entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático a partir de mis datos estructurados, ¿sí? ¿Cuáles? Bueno, algunos que propongo yo en el marco de este curso, pero que ustedes además saben y pueden aplicar otras estrategias, ¿no es cierto? Es decir, a partir de llevar esto a un formato tipo tabla, nosotros podemos, lo traemos hacia donde más nos conviene para poder aplicar cualquiera de las técnicas que conocemos de aprendizaje o de análisis estadístico, ¿sí? Esto es un poco cuánto quería mostrarles hoy. Si bien terminamos, Ángela, un ratito antes, me parece que los conceptos son un montón como para seguir avanzando. Si les parece, no sé si hay una ronda de dudas y lo dejamos acá hasta el próximo martes, si les parece, Sí, como sí, para, ¿sí? Como para sí, me encarar. parece bien, Y- sí, que lo dejes. bueno, Son muchos genial. conceptos, muchas cosas, me parece. No Sí. sé qué piensan Y los demás, viene, sí, y viene el encuentro que viene. Las estrategias de representación del texto actuales, embedding genéricos, Word2Vec, FastText y embeddings contextualizados, es la clase conceptualmente más pesada del curso, ¿sí? Eh, y más compleja desde lo conceptual. Les pido que ahí vamos a tener que venir con con muchas ganas de escuchar, ¿sí? Y bien concentrados porque va a ser un encuentro súper complejo. Vamos a ver cómo trabajan los transformes, cómo trabajan, cómo hacemos ya para convertir texto no en un valor numérico en el marco de un documento, sino que cada token lo vamos a representar como un vector. Es decir, va a ser mucho más complejo el desafío con el cual trabajan los modelos de representación modernos. Voy a tratar de explicarlo al nivel del producto escalar, del producto punto. Vamos a poder dar algunos ejemplos concretos. ¿Sí? El que no entienda eh, a fondo, no pasa nada, pero quiero que entiendan qué es lo que hay detrás de los grandes modelos de lenguaje. No es algo que vamos a usar, con lo cual no vamos a usar todos los días un curso que aborde este tema. Así que por ahí, nada, dejarlo ahí porque sí son conceptos mucho más complejos. Pero bueno, no sé qué les pareció, si hay alguna duda, alguna sugerencia, algún feedback, ¿cómo venimos hasta acá? Mira, Jessica, lo que yo voy a hacer es compartir, disponibilizar las clases en lo posible a partir del domingo de la noche, ¿sí? Para que puedan mirarlo. Lo que voy a incorporar, que no es qué bueno, Joaquín, me alegro, que no es de manera obligatoria, voy a incorporar esos papers que mencioné, los voy a incorporar como referencias en el material, en el aula virtual, como para que aquellos que les interese puedan profundizar, ¿sí? Tanto el de Salton, como después el de Mikolov o el de Baswani, que son papers que no son fáciles de leer, pero muchos de ustedes trabajan en investigación seguramente y para aquellos que quieran lo tengan a disposición, ¿sí? Son papers que todos están abiertos, todos están en repositorio público, con lo cual no estamos violando ninguna cuestión de propiedad intelectual. ¿Eh? Así que bueno, Ángela, si te parece, y si no hay ninguna duda, lo dejamos acá y nos vemos el próximo martes a las 18 horas. ¿Eh? sí, sí, La, me parece. Lo bien. dejemos. Muy Juan, interesante, me perfecto. pareció la clase. Juan, Ujú. bueno, buenísimo. Las PPT están en el aula virtual, se las puede acceder con
el QR, pero si les parece después les dejo también el enlace. ¿Eh? No lo hice para no duplicar la información, pero les dejo también el enlace para que las puedan descargar, no hay ningún problema. Son de libre disponibilidad, son propiedad ya de la Sociedad Argentina de Estadística. ¿Mm? Así que no hay ningún Bueno, Bueno, problema. muchas gracias. Ujú. muchas gracias. Abrumador resultó el curso. No es sencillo, sí, pero bueno, va a estar. Pero son cuestiones que hoy modelan la manera en la cual se representa el conocimiento de manera mundial, todas estas cuestiones asociadas a los modelos de lenguaje, ChatGPT, en el fondo tienen estrategias de representación como las que vamos a ver en el encuentro que viene. Por eso le digo, son súper complejas, pero de alguna manera nos da las bases para entender las limitaciones de las tecnologías actuales, las limitaciones de las representaciones actuales y por qué las representaciones actuales también han podido superar algunos escollos que tenían estas representaciones tradicionales. ¿Sí? Entonces, si bien es complejo, va a rendir sus frutos también. Claro, seguro. Las traducciones son increíbles cómo han avanzado, ¿no? Las- Totalmente. muy, muy, muy bueno, muy importante. Bueno, gracias Bueno, Lina también y Ángela por estar gracias. hasta este Sí, momento. Bueno, Y muchas gracias por la bueno, invitación. bueno, por tu muchas generosidad. gracias. Nos vemos entonces. Chao, Nos chao. vemos, Hasta muchas gracias. Chao, chao.